Hola, bienvenidos a otro video más del Rincón Psicológico de Funaed. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy importante ya que a veces nos causa confusión. Estas definiciones a veces creemos que es lo mismo, pero la realidad es que no. Ambas se complementan, pero son totalmente diferentes una con la otra. Y decidimos hacer este video con motivo del Pride para celebrar el Día del Orgullo Gay y para traerles un poco del contexto del por qué se celebra, o más bien por qué le festejamos y tenemos un día para festejarle a la comunidad LGBT. Y primero, para entender lo que es identidad de género, tenemos que desglosar lo que es la identidad, ¿no? Y bueno, la identidad es la parte del concepto de uno mismo que facilita a la persona un aspecto unificado de su yo personal y social. Permite al sujeto tomar conciencia de sí mismo, de su lugar en el mundo y su relación con los demás. Esto lo dijo McAdams en 1995. Y también, de acuerdo con Zabaloni, la identidad tiene que ver con la organización de cada individuo en torno a las representaciones que tiene de sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece. Por acá les dejé algunos otros autores que hablan acerca de la identidad. Y bueno, la identidad podría entenderse como un conjunto de características, ¿no? Y rasgos que percibimos, pues, de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es importante saber qué cosas me conforman, ¿no? Y obviamente esto lo mostramos hacia los demás, ¿no? Quiénes somos, qué deseamos, hacia dónde queremos dirigirnos en nuestro desarrollo tanto vital, personal, relacional, profesional y también social, ¿no? Y pues la identidad también refiere pues aspectos o características que permiten diferenciarnos de otras personas, ¿no? Y a la vez nos permiten ubicarnos pues en ciertos grupos, ¿no? Es decir, a lo mejor por eso tenemos cierto tipo de amigos, porque rasgos de nuestra identidad concuerdan con los de esas personas, ¿no? Y bueno, después tenemos lo que es el género, que el género se refiere a los atributos sociales o las oportunidades asociadas a ser hombre o ser mujer. Es decir, estas ideas que impone la sociedad de lo que tiene que ser o lo que tiene que hacer un hombre y lo que tiene que hacer una mujer. Actualmente se están rompiendo pues todas estas barreras de ideología de género en cuanto a qué roles nos pertenecen a las mujeres y a los hombres, ¿no? A los hombres pues se les dice que no lloren, que los hombres son más fuertes, que los hombres son los que tienen que traer el sustento a la casa, las mujeres son las que se tienen que quedar a cuidar los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, el género son estos atributos que la sociedad les pone ahora sí que al sexo, que es hombre, mujer, biológicamente. Y bueno, la identidad de género representa la manera interna que cada individuo, que cada persona tiene de vivir su género, el cual puede ser independiente del sexo con el que se nace y de la orientación sexual que se tenga. Eh, Simplemente tenemos que recordar que el sexo biológico o asignado al nacer se trata pues de si eres hombre o mujer, ¿no? Si tienes testículos o si tienes vagina. Y pues mientras que el género, obviamente también, es este conjunto de expectativas, es el conjunto de estándares, de creencias que tiene la sociedad, pues sobre cómo deben comportarse los hombres y cómo deben comportarse las mujeres, ¿ok? Para que quede un poco más claro. El sexo es ahora sí que lo que traemos de manera biológica, hombre-mujer, y el género pues ya es con lo que nosotros nos identificamos en cuanto a ahora sí que asignamiento de roles. ¿Cómo se desarrolla esta identidad? Bueno, según autores de la psicología psicoanalítica, algunos conductistas psicognoscitivos, aquí les puse algunos como Jodorowsky, Gilligan, Martin y Halverson y Michel. Bueno, creen que la socialización familiar es uno de los aspectos pues básicos en la generación de la percepción pues diferencial entre estos géneros, ¿no? Incluso el trato diferencial que se les da y pues la desigualdad que se acompaña entre hombres y mujeres.
Y hablando en el contexto de México, recordemos que nosotros como mexicanos tenemos una cultura un tanto machista, porque bueno, si nos vamos a la historia, se han venido repitiendo todos estos patrones. Entonces, en las familias mexicanas permea mucho esta ideología, ¿no? De que, o más bien estas creencias arraigadas de lo que tiene que hacer un hombre, de lo que tiene que hacer una mujer. Y en estos años que llevamos de deconstrucción, de romper estas creencias, se han visto muchos cambios en cuanto a estas familias, ¿no? Entonces yo creo que los futuros jóvenes van a tener a lo mejor más herramientas para enfrentar ciertas situaciones en el ámbito familiar, ya que recordemos que pues el ámbito familiar es uno de los más importantes en los que nosotros nos desarrollamos como personas, ¿no? Y aquí si les interesa investigar más del tema, pueden investigar a estos autores que la verdad son muy buenos hablando del tema en cuanto a cómo se desarrolla la identidad, ¿no? Porque pues en la familia es ese lugar en donde nosotros exploramos, conocemos, recibimos ese amor, sabemos cuáles son ahora sí que vemos a mamá, ¿no? Pintándose, poniéndose las zapatillas, vemos a papá que sale a trabajar, etcétera, 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 y vamos asociando pues estos roles con el género, ¿no? Y bueno, también un factor muy importante para esta etapa de desarrollo es la socialización en sí, no nada más la familiar, ¿no? Supone la inscripción pues del individuo en el mundo social a través de la asunción de ciertos roles, características y comportamientos ligados a las funciones tradicionales valoradas como inherentes a su naturaleza sexual. Recordemos que somos seres sociales y que siempre necesitamos estar en constante contacto con los demás. Es una constante retroalimentación cuando tú platicas con tu amigo, con tu amiga, con tu novia, con tu pareja, ¿no? Etcétera. Es un intercambio de información que enriquece mutuamente. Entonces los seres humanos siempre estamos tratando ahora sí que de evadir la soledad y estar con más gente. Entonces cuando comenzamos a formar en la adolescencia nuestra identidad, o incluso antes, yo creo que a finales de la infancia y principios de la adolescencia, comenzamos a forjar lo que es nuestra identidad, ¿no? Empezamos a saber qué cosas nos gustan, qué estilo de música nos gusta, ¿no? Qué colores nos atraen, qué tipo de ropa nos gusta, etcétera. Entonces vamos a ir conociendo gente que tiene a lo mejor ciertos gustos similares contigo y bueno, ahí tú te identificas a lo mejor con la otra persona en sus vivencias, en sus gustos y pues llegan a tener a lo mejor una amistad sólida, etcétera. Y puedes ir obviamente adoptando ciertas características de la personalidad de la otra persona también en este acto de retroalimentación con las demás personas, ¿no? Entonces, pues la socialización es muy importante también para dar paso al desarrollo de la identidad. Entonces, ahora veámoslo desde el otro extremo, si una persona pues no tiene esa apertura para socializar, va a crecer a lo mejor con problemas de identidad, porque también se pueden presentar esos problemas de salud mental como lo son la identidad, problemas de identidad, ¿sí? Ahora vamos a tocar lo que es la orientación sexual. Bueno, por acá tenemos que la orientación sexual se refiere a quien te atrae y hacia quien sientes atracción romántica, emocional y sexual, ¿ok? Se configura por 4 aspectos fundamentales que son el comportamiento sexual, la identidad sexual, la atracción sexual y la excitación sexual, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de impulsos, de instintos, ¿no? Ya no es a nivel de qué pienso yo que soy, sino ahora de lo que yo necesito y lo que yo quiero. Bueno, aquí les puse 2 diferencias como muy grandes para que logren entender una y otra. Una es la orientación sexual, que es la atracción sexual hacia otros del mismo género o no. Y la identidad de género es el sentido psicológico de lo que es ser hombre o mujer, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora por acá les puse los tipos de orientación sexual. Tenemos lo que son los heterosexuales o los homosexuales. Aquí entra lo que es gay, lesbiana, pansexual, sapiosexual, asexual,
y transexual, ¿ok? Bueno, el heterosexual, como ya lo saben, es aquel que le gusta, pues, del diferente, ahora sí que sexo. Si eres hombre, pues te gustan las mujeres; si eres mujer, te gustan los hombres. El homosexual, te gusta gente de tu mismo género. El pansexual, bueno, son personas que se sienten atraídas física o emocionalmente por las personas independientemente de su orientación sexual o apariencia física. Es decir, que los pansexuales pueden andar con cualquier persona, que ya sea transexual, gay, lesbiana, heterosexual, etcétera. O sea, a ellos no les interesa tanto la orientación sexual, entonces pueden tener como cualquier pareja, ¿no? Bueno, el sapiosexual, se sienten atraídos por cualquier humano independiente de su género. Aquí es muy parecido a lo que es el pansexual. Y bueno, el asexual no tiene una preferencia sexual e incluso puede tener parejas sin llegar a tener relaciones íntimas, ¿ok? Esta persona no necesita del contacto sexual para disfrutar de una pareja, ¿no? Puede estar con alguien y no tener relaciones sexuales. Y bueno, el transexual más bien es una característica de personalidad, no tanto una orientación sexual. Y pues se trata pues de que estas personas, su género se contradice, ¿no? Es decir, una persona que ha nacido con vagina pero quiere ser hombre o viceversa. Y pues acá tenemos los tipos de género, que es identidad masculina, identidad femenina, andrógina, agénero, género fluido y gender queer. ¿Ok? Ahora les voy a contar un poquito de la historia y el contexto de por qué se celebra el Pride, o por qué tendemos a ver que, por ejemplo, en la Ciudad de México se hace la marcha, ¿no? Y que vemos a todos estos drags vestidos, ¿no? Gritando, exigiendo sus derechos. Y vamos a ver desde dónde viene y por qué. Bueno, el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo Gay y es una fecha muy importante, ya que se conmemoran los disturbios de Stonewall, que se originaron en Nueva York y que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. ¿Ok? Estos disturbios consistieron en una redada pues policial, ¿no? Que llegó a un bar, se llamaba Stonewall Inn. Entonces era un lugar en donde se reunían pues las personas de la comunidad LGBT, porque recordemos que antes era un poco más difícil el tú poder hacer lo que te gusta, salir con la persona que te gusta. Antes era muy castigado, entonces pues la policía, incluso si tú eras hombre y te veía usar faldas, te podían multar. Entonces en esa noche hubo una redada policial y pues las personas que estaban ahí ya estaban hartos de todo, pues los abusos por parte de la policía, así que decidieron pues rebelarse. Bueno, frecuentemente se cita a estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales, con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Y bueno, recordemos que obviamente a lo largo de la historia ha habido sucesos en donde la comunidad LGBT ha sido una de las comunidades vulnerables, en donde han sufrido acoso, han sufrido violencia, han sufrido discriminación. Y pues esta marcha y todo esto que se hace para conmemorar lo que es el 28 de junio es una fecha importante, no como motivo para felicitar, sino para conmemorar toda la lucha que ellos han tenido para poder tener un lugar y una paz en la sociedad en la que se vive actualmente. Actualmente también la psicología ha tenido una evolución increíble en cuanto a perspectiva de género. Y bueno, aquí la psicología con perspectiva de género se trata pues de tener en cuenta a lo largo de todo el proceso terapéutico, psicológico, las condiciones diferenciales que afectan a hombres y mujeres.
tanto a nivel social como cultural, producto obviamente de nuestros roles masculinos y femeninos. Entonces, estas nuevas terapias con perspectiva de género ayudan bastante a comprender pues todo tu entorno social y todo lo que te sucede a ti como individuo, ¿no? La verdad es que ha evolucionado bastante, ya que hace años, unos cuantos años, se usaba lo que es terapia de conversión para, bueno, antes se creía que la homosexualidad era una enfermedad mental, entonces estaba implícita en el manual de diagnósticos que es el DCM, no recuerdo qué edición en este momento, pero actualmente en la 5 ya no está, desconozco si en la 4 o en las anteriores a esa haya estado, me parece que en las primeras ediciones eh, el la homosexualidad estaba catalogada como un trastorno mental y había terapias para hacer conversiones, es decir, que la persona homosexual dejara de serlo. Y la verdad es que eran terapias muy grotescas, muy salvajes para cualquier persona, la verdad. Y actualmente la homosexualidad ya no es vista como un trastorno mental, de hecho en el DSM-5 ya no está, y entonces ahí podemos ver el avance tan grande que se ha tenido gracias a todas estas manifestaciones y a que las personas exigen sus derechos. Entonces es muy bonito recordar pues que en la sociedad en la que vivimos es muy difícil y que siempre tenemos que tener en cuenta que cuando necesitemos ayuda realmente con algún tema, pues de tu orientación sexual o de tu identidad, acudas con un profesional para que te puedan orientar y puedas sobrellevar la situación mejor. Actualmente a terapia acuden personas no para cambiar su orientación sexual, sino para ayudarse ellos mismos a poder hacerle frente tal vez a su familia, a lo mejor en su familia hay homofobia, y pues tienen que adquirir herramientas para poder lidiar con esto, y pues en terapia es lo que más se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, que lo compartan para que nos ayuden a llegar a más personas y para que también nos ayuden a difundir pues obviamente este conocimiento que a veces nos causa mucha confusión. Y recordemos que hay que luchar por un mundo donde el amor no se esconde en un closet. Nos vemos en el próximo video.